Hola a todos y a todas. Con este vídeo pretendo explicar de manera clara y concisa cómo se produce la adquisición y desarrollo de la comunicación y del lenguaje. En primer lugar, y antes de comenzar con dicha explicación, quisiera hacer mención por un lado a qué es la comunicación y por otro lado a qué es el lenguaje. La comunicación es un acto de transmisión y recepción de un mensaje, el cual está elaborado mediante un código común para quien emite y recibe dicho mensaje. Este se transmite por una determinada vía denominada canal. Todo ello se produce en una situación concreta denominada contexto. Es fundamental que para que la comunicación se produzca se den las siguientes circunstancias: que exista entre los interlocutores deseos de transmitir y recibir una información y que ambos conozcan el código en que está elaborado el mensaje. En segundo lugar, tenemos el lenguaje. Entre los diferentes tipos de comunicación que puede utilizar el ser humano, el lenguaje es el más perfecto, tanto en signos orales como escrito. Entre las distintas consideraciones del término lenguaje destaco la de Rondal. Para este autor, el lenguaje es un instrumento de comunicación y una función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos e ideas, por medio de signos auditivos y gráficos. Además, el lenguaje oral posee una serie de particularidades. Es, en su mayor parte, aprendido. Se refiere a sucesos alejados en el espacio y en el tiempo. Y por último, es un sistema de signos que puede referirse a otros signos. Una vez aclarados dichos conceptos, voy a pasar a explicar cómo se produce el comienzo de la comunicación. La comunicación empieza a darse desde que nacemos. Por ello, desde los 0 a los 6 meses, podemos distinguir dos momentos. El primer momento es conocido como el desarrollo precomunicativo. La comunicación intencional no aparece hasta el primer año de vida. El primer paso para la comunicación es alcanzar la disociación sujeto-objeto. Piaget analiza este hecho de la siguiente forma. Al principio, el bebé no conoce el límite entre su ser y el mundo que le rodea. Gradualmente, comienza a ver la diferencia entre dónde termina él y dónde empieza el mundo exterior. Por último, el bebé descubre el mundo y lo descompone en objetos y personas sobre las que puede actuar. Ya es capaz de mantener la existencia del objeto no presente en su campo visual. El segundo momento es conocido como comunicación intencional. Por ello, nos preguntaremos, ¿cómo son las primeras interacciones comunicativas? Brunner denomina formatos a los primeros esquemas de interacción social cuyo significado es familiar para el niño. En el primer formato de interacción solo intervienen mamá-bebé, es la diada. Cuando el niño consigue simultanear la atención al referente social y al objeto, comienzan las interacciones triádicas, es decir, la tríada mamá, objeto y bebé. Una vez que tiene lugar el comienzo de la comunicación, entre los 6 y los 12 meses se produce el acceso a la palabra. A lo largo de este periodo podemos diferenciar 4 etapas fundamentales. La primera de ellas son los balbuceos. Los balbuceos son emisiones repetitivas y melódicas y tienen las siguientes funciones: actividad lúdica, entrenamiento motor, auditivo y respiratorio y maduración lingüística. La segunda etapa, acceso a la etapa oral. A nivel fonético aparecen las primeras consonantes, fundamentalmente labiales y dentales. A nivel semántico, el bebé realiza atribuciones semánticas a sus primeros gritos por condicionamiento clásico. Más adelante realiza esbozos por condicionamiento operante. Y por último aparece la intencionalidad, es decir, las primeras palabras que tienen significado. La tercera etapa es conocida como la capacidad receptiva.
En cuanto al nivel fonético, a los 2 meses comienzan a reaccionar a la voz humana. A los 6 distinguen la voz irritada y a los 8 distinguen la entonación de la voz. En cuanto al nivel semántico, podemos destacar fundamentalmente 2 estrategias educativas: las expansiones sintácticas, la palabra del niño se interpreta como una oración completa, y las extensiones semánticas, se amplía significados de las emisiones del bebé. Y por último, la cuarta etapa es la etapa de la holofrase. El hecho de que las primeras palabras del niño cumplan funciones comunicativas ha llevado a muchos autores a sugerir que son como frases, que contienen un mensaje más complejo y que solo pueden deducirse en el contexto verbal en el que aparecen. Las holofrases aparecen entre los 8 y los 18 meses. Posteriormente, una vez que tenemos acceso a la palabra, ésta comienza a desarrollarse. Por ello, a continuación, vamos a ver su evolución, comenzando por el desarrollo fonológico. De los 9 meses a los 2 años, las vocales se adquieren de abiertas a cerradas. Además, se asientan las consonantes bilabiales B, P y M. A partir de los 2 años, se asientan B, P, M, N y aparece T, D, G y K. A partir de los 3 años aparece la F, S, L y el resto. Y a partir de los 4 años aparece la R, las sílabas trabadas, las sílabas inversas y las sílabas mixtas. Pasamos al desarrollo semántico. Hasta los 10 meses es una etapa protolingüística, ya que empiezan a emitir palabras pero sin significado intencionado. De los 12 a los 18 meses adjudican significado a las palabras. Se producen 2 fenómenos: la sobreextensión, usan la misma palabra para expresar cosas con características similares, y la sobrerestricción. Cuando aprenden una palabra referida a un objeto, la utilizan solo para ese objeto, no para otros. De los 18 a los 24 meses, el niño descubre el poder de las palabras, observando que las cosas tienen un nombre y que ello tiene un efecto sobre el entorno, proporcionándole un enorme poder sobre él mismo. Y por último, de los 2 a los 4 años, se sitúan en pleno proceso de explosión lingüística. Mientras que las 10 primeras palabras se adquieren en 2 o 3 meses, hasta las 50 hay un aprendizaje de 2 años. 5 palabras nuevas por semana entre las 50 y las 100 primeras palabras. Posteriormente hay un desarrollo vertiginoso en el vocabulario infantil. En cuanto al desarrollo sintáctico, entre los 2 y los 2 años y medio, los niños comienzan a combinar 2 palabras, generalmente sustantivo más acción o con un determinante. Entre los 2 años y medio y los 3 utilizan frases simples. Se inician en las preguntas. Es una época importante, ya que al iniciar las preguntas le van a proporcionar mucha información del mundo que les rodea, lo cual influirá en su lenguaje. A los 4 años utilizan nexos relativos y causales. Además, las frases comienzan a ser más complejas. De los 4 a los 5 años utilizan nexos adverbiales. Las frases son complejas e hipotéticas. A partir de los 5 años ya son capaces de usar el estilo indirecto y además utilizan los nexos correctamente. En cuanto al desarrollo morfológico, es esencial destacar que comienza de la siguiente forma. Comienza alrededor de los 3 años con el establecimiento del morfema de género. Después se establece el morfema de número y paralelo a este los artículos. A continuación aparecen los pronombres personales. Y finalmente los últimos morfemas que se adquieren, adjudicándole su significado correcto, son los verbales. Por último, tenemos el desarrollo pragmático. Antes de los 16 meses aparecen las siguientes funciones:
la función instrumental para pedir objetos o rechazarlos, la función reguladora, haciendo peticiones generales para que se repita una acción, la función interactiva, realizando vocalizaciones ante la aparición de una persona o respondiendo a otra vocalización, y la función personal, mediante expresiones de placer, comentarios de objetos o expresiones personales. De los 16 a los 18 meses, la función reguladora se amplía a peticiones de permiso y ayuda. La función interactiva se amplía a hablar de otros, responder y saludar a otras personas. La función personal es una expresión de sentimientos de placer y de sorpresa. Y aparecen por primera vez la función heurística para pedir información e imitar y la función imaginativa a través del juego simbólico y el canturreo. Hasta aquí este vídeo acerca del proceso de la adquisición y el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para comprender cómo los seres humanos llegamos a comunicarnos.